Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida que ha terminado en el día de hoy, sexta ronda, y al haber visto anteriormente la victoria de Nepo, pero no trajimos la clasificación, la podemos traer tras la partida entre Firuza y Caruana, siendo bueno, pues muy emocionante. Caruana iba en segunda posición, medio puntito por parte de Nepomniachtchi, que hemos visto Nepomniachtchi cómo ganaba de una manera contundente a Jean-Christophe Duda, y vamos a ver qué pasa con Caruana y el propio Firuza, que bueno, pues comenzó con varias tablas Firuza y de momento perdió su última partida. Comentamos al final de esta misma partida: D4 por parte de Firuza, caballo F6 por parte de Caruana, y tras C4, E6, más jugadas de desarrollo con G3, apertura catalana con ideas de diferenciar el alfil que coja fuerza en la gran diagonal. De momento las piezas negras juegan D5, alfil G2 y tras alfil E7, caballo F3, enroque en corto por parte de Caruana. Y aquí lo más jugado en la posición podría ser enroque en corto, caballo C3, dama C2, defendiendo el peón de C4 de un posible ataque por parte del peón de D5. Pero aquí Firuza, de momento hay 20.000 partidas en las bases de datos y opta por jugar dama D3. Si nos vamos, creo que había 5 o 6 solamente jugadas, una por Matthias Blubam, gran maestro alemán que creo que ganó el campeonato de Europa recientemente, Bogdan Daniel Deac, jugador y gran maestro rumano que le hemos traído alguna vez al canal con el torneo Superbet que se está disputando durante esta época veraniega, y Boris Gelfand, bueno, pues con muy poquitas partidas y saliéndose sin duda de lo más jugado. Firuza, quizás diferencias entre dama D2, dama D3 y dama C2, en el que ambos defienden el peón de C4 si D por C4. En algún momento, y si se retrasa esta captura por parte de las negras, caballo C3, bueno, pues evitaría que la dama defendiese directamente el peón de C4. Tras estas jugadas C5 con bastante tensión central, Firuza aprovecha para enrocar en corto y primeras capturas, siendo C por D4. Si dama por caballo C6 vendría con un tiempo sobre la dama, por lo tanto se tendría que mover nuevamente, caballo por D4. Además, el alfil de G2 pues coge ya fuerza en la gran diagonal, y tras estos movimientos caballo C6 y más capturas C por D5, primero caballo por D4 por parte de las negras, y tras dama por D4 ahora caballo por D5. Es verdad que podríamos pensar en esta captura por parte de las piezas negras con el peón, contarían con más espacio, pero al faltar ya alguna pieza menor y bueno, pues quizás el peón aislado sería más débil. Quizás es más interesante tenerlo con más piezas. Además estaría bloqueado. Bueno, pues con esta jugada, además, pues esta dama, la dama blanca, está centralizada y está más escondida, pero en cambio tras caballo por, en algún momento, pues bueno, puede estar un poquito más expuesta en la posición. Tras estos movimientos torre D1, alfil F6, atacando a la dama, y esta se retira a G4, siendo una posición en la que podría quedar incluso encerrada. Además, como vemos, el alfil de casillas blancas, o donde ha puesto la dama Lirecha Firuza, podría venir algún momento E5 y hay que tener cuidado. Es verdad que no se amenaza nada con el peón, pero bueno, habría que tenerlo, o hay que tenerlo en cuenta. De momento alfil de 7 desarrollando, y tras estos movimientos caballo de 2, con la idea de traer el caballo a F3, activarlo de esta manera, y tras dama E7 conectando las torres Fabiano Caruana, caballo F3 en la posición. Torre A, C8, una de las torres viene a una de las columnas abierta, activándose, y de momento Firuza juega E4, ganando espacio o atacando al caballo que realmente no se puede mover en esta posición. El tema es que si el caballo se retira a B6, existiría E5, en el que el alfil se queda sin movimientos, ¿no? El peón está defendido por parte del caballo, y luego hay doble ataque por parte de las piezas blancas, o control, mejor dicho, en las casillas de H4 y G5. Por lo tanto, no se puede retirar el caballo atacado. E5 no ataca nada directamente, pero hay que recordar, está descubierta sobre la dama.
y tras estas jugadas dama h5 prácticamente quedándose sin movimientos. A G6 existe dama h6, pero bueno, la partida de momento continúa con caballo b4 y alfil g5 desarrollando. El tema es que por parte de las piezas blancas a un movimiento con idea de escupir la dama, ¿no? de echarla, sería un movimiento erróneo, ya que primero alfil a4 se gana la calidad o la pieza entera en esta posición si no se hace algo. Por un lado, si la torre se retira a E1, vendría un doble por parte de las negras, ganando todavía pues, más rápidamente. Y en caso de retirar la torre del ataque del alfil, existe nuevamente caballo C2. El tema es que ataca la torre de A1, esta se retira a B1 y tras alfil B5 con nuevo ataque sobre la torre se puede retirar a D1 y los problemas pues no paran ahí para las blancas, ya que alfil E2 es bastante molesta. El tema es que, bueno, pues hay nuevo ataque sobre la torre que se ha quedado sin casillas, todo está controlado por parte de las piezas negras en la primera fila, torre D2 y caballo D4 no pudiendo capturar el alfil ya que está defendido por el caballo. El problema en esta posición es que el caballo de F3 está clavado por la acción del alfil sobre la dama. Por lo tanto, a torre por D4, por ejemplo, E por D4 y de momento las piezas negras cuentan con calidad como mínimo, ¿no? Todo esto no ocurre ya que se evita jugar a 3, que no conviene, se desarrolla el alfil, también las piezas blancas, filucha, pues conecta las torres y tras estos movimientos alfil por G5, caballo por G5 se está amenazando mate en H7 directo, H6 evitándolo y atacando al caballo, este vuelve a F3 y como vemos hay doble ataque por parte de ambas piezas al peón de D5. Se decide defender una segunda vez con el caballo en C6 y tras estas jugadas decide hacer una maniobra firucha que quizás no le va a salir del todo bien. Aquí jugadas como A3 para B4, B4 casi también directamente podrían ser ideas positivas para las piezas blancas. Si caballo por B4 hay que recordar que este peón pues estaría indefenso o dejado de defender en dos ocasiones, por lo tanto podría ser un movimiento por parte de las blancas, pero aquí lo que hace es entregar la calidad al menos temporalmente. Torre por D7, dama por D7 y tras estas jugadas alfil H3. Hay ataque sobre la dama, si se retira está detrás la torre, quizás Firuza obvia este movimiento que hace Caruana en la posición y tras jugarse F5, alfil por F5, bueno, pues sigue atacando las dos piezas pero no funciona como vamos a ver a continuación. De hecho, para las piezas blancas el mejor movimiento es el que no se realiza capturando con el alfil. Aquí quizás Firuza echa un poquito para atrás y viendo que las piezas negras pues al final salvan la calidad, como vamos a ver a continuación, pues decide no capturar con el alfil para mantener más piezas en el tablero y decide capturar con el peón. Alfil por F5, el problema es que existe esta jugada dama E8. Por lo tanto, la dama está colgando y si dama por E8 las piezas negras salvan la calidad de esa manera y tienen ventaja en la posición. Quizás ideas de caballo H4, caballo G6 podrían ser interesantes, pero aún así, bueno, pues están con ventaja las piezas blancas. Quizás un poquito peor lo que juega encima Firuza intentando quizás mantener más piezas en el tablero. Cuenta con calidad de menos, por lo tanto le ha salido mal la jugada y tras E por F5 la partida continúa con torre CE8. Por lo que, bueno, pues de momento calidad de menos para las piezas blancas. Tras estas jugadas la partida continúa con caballo H4 para hacer, bueno, pues alguna maniobra de caballo y como vemos las piezas de Firuza están muy raras. La torre de A1 que de momento no ha venido al juego y las demás piezas pues en la columna H en el flanco de rey. Tras estos movimientos Caruana pues empieza a aprovechar sus chances, juega E4, se activa la torre a D1 ganando un tiempo o atacando a la dama y esta se retira a F7 buscando el cambio de piezas favorecido por la calidad que tiene de más Caruana. Lo evita
Firuza jugando dama e2. Hay que destacar que estamos en la jugada 25, quedan 15 jugadas para el control y aquí Firuza le quedaban solamente 9 minutos. Si recordáis, creo que era contra Nepo Firuza con negras, también tuvo unos problemas tremendos de gestión en el tiempo, ya que aquí además en este torneo no hay 30 segundos por jugada, solo existe el control a la jugada 40 y a la jugada 60, ¿no? Tras estos movimientos, la partida además, tras dama f7, que no lo he comentado, continúa con dama por a2. De momento hay un 2 contra 1 favorable en el flanco de dama por parte de las piezas negras y, un segundito, ahora, y caballo g6. Ataca la torre, torre f7. Quizás alfil g4 es directo, es un poquito más fuerte para las blancas. Se opta por jugar caballo f4 y tras dama b3, alfil g4. Quizás la idea en esta posición para las piezas blancas es jugar alfil h5, atrapando una de las torres y recuperando esa tan ansiada calidad. Pero Caruana no da opciones y hace nuevamente el mejor movimiento, manteniendo cierta ventaja, jugando e3 y la partida continúa con rey g2. Si pensamos en alfil h5 a modo de perder un peón solamente el f2, el problema es que además viene con jaque, hay una descubierta sobre la dama y tras dama por f2, torre por f5. El alfil está sobrecargado, ya que podría ganar la torre en e8, pero estaría dejando de defender la torre de d1, por lo tanto una torre por otra y esta línea no le funciona a las piezas blancas. Por lo tanto, tras e3 retira el rey a g2. También aquí podríamos pensar por parte de las blancas capturar directamente en e3, pero bueno, se recupera el peón y hay bastante ataque, parece ser, por parte de las negras, o al menos bastante actividad, y nuevamente las torres, bueno, pues nos está ganando esa calidad, ¿no? Volvemos a la partida en la que se jugaba o se adelantaba el peón a e3, rey g2 finalmente por parte de Firuza, y tras estos movimientos torre d8 hay doble ataque por parte de las negras a la torre, se ofrece cambio de material, casi hay que aceptarlo, torre por d8, caballo por d8 y tras f por e3 solamente hay un movimiento para mantener esa ventaja y Caruana, bueno, pues no falla nuevamente y es activar la torre y traerla a c7. La amenaza es torre c2, rey y dama se encuentran en la posición, rey h3 continúa la partida y tras, caballo f7 por parte de las piezas negras, como vemos lo que consigue Caruana es, bueno, pues arrinconar bastante al rey. Caballo g5 volvería o vendría nuevamente con jaque, se juega alfil f3 dando más casillas al rey en caso de que venga este caballo g5, pero de momento torre c2, no se ataca a la dama y al rey, se ataca solamente a la dama, dama de 1 clavando la torre, podríamos pensar en este jaque ya que hay descubierta sobre la dama, pero hay que recordar que el alfil en f3 defiende a la dama en d1, por lo tanto no funciona. Pero aquí primero caballo g5 jaque y tras rey g4 la partida continúa con el mejor movimiento para las piezas negras. La verdad que Caruana pues ha jugado a un nivel estratosférico y no es otro que caballo por f3. Por lo tanto, si directamente se recupera la pieza, ahora sí que valdría este truco o esta jugada o esta combinación para las negras, ya que se está dando jaque y en la siguiente jugada se ganaría la dama. Por lo tanto, tras ganar pieza, hay que retirar la dama, lo hace con jaque al Iretza Firuza y tras jugarse rey h7, rey por f3, recuperando esa pieza, pero dama por b2, bueno, pues hay igualdad de peones, pero dos de ellos en el flanco de dama están pasados. Tras estos movimientos dama e8, Firuza quizás buscando algún tipo de perpetuo con la casilla de g6, la dama Caruana la trae a f6 evitándolo, y tras jugar e4, bueno, pues avanzando los peones crea debilidades también en la tercera. Primero torre por h2, ahora sí ganando un peón para Caruana, dama d7 atacando quizás los peones en el flanco de dama
y tras dama c3 jaque el rey blanco está muy expuesto y es difícil para las piezas blancas defender la posición. Se juega rey g4, dama d2, además ofreciendo un cambio de damas, lo evita por parte de las piezas blancas y Firuza tras jugar dama a4 atacando al peón de a7 tras 42 jugadas decide abandonar en esta posición. Poco se podía hacer. Hay varias jugadas para las piezas negras o varias continuaciones. Quizás lo más fuerte es jugar h5. Si es rey g5, dama de 8 con nuevo jaque, f6 evitándolo, pero tras dama por f6 sería mate. Otra opción, nuevamente con h5, podría ser jugar para las piezas blancas rey f3, pero tras este movimiento torre f2 también daría mate o dama f2, ¿no? El rey no tiene escape por la casilla de g4 y por último, lo mejor, por lo menos malo para las blancas, es capturar la pieza, pero tras dar un momentito, se juega primero h5 jaque, que se captura la pieza con el caballo, nos quedaba esta línea, pero tras dar un nuevo jaque en e2, el tema es que el rey se salva, se puede retirar a una casilla como f4, pero bueno, pues cae la pieza y con ello la partida. Por lo tanto, enhorabuena para Caruana. Vemos cómo está la clasificación tras esta sexta ronda, ya que las dos partidas que hemos traído en el día de hoy, que se han jugado hoy, pues han terminado con victoria para Nepomniachtchi y Caruana. Quizás, y pensando un poquito en Carlsen, si no quería algo para el próximo match o campeonato del mundo, era encontrarse con ex candidatos y de momento los dos que van en cabeza son Nepomniachtchi y Caruana jugando a un nivel tremendo, ¿no? Resto de jugadores con 3 puntos están Nakamura y Richard Rapport. Y un poquito ya más abajo con 2,5 puntos Dean Liren, Timur Rayabov y Jean-Christophe Duda. Y por último Alireza Firuza con 2 puntos último. De momento queda torneo, pero ya no tanto, ya que bueno, queda la jornada de mañana es descanso, queda el sábado que es la séptima jornada y luego la vuelta. Por lo tanto casi llegando al Ecuador. Vamos a ver qué pasa mañana o pasado mañana. Un saludo y hablamos. Chao.